la charla de hoy la he titulado de la resolución de problemas matemáticos a problemas históricos. No sé si se ve la presentación, Nancy. Sí, profesor, sí se observa. Entonces, el título de resolución de problemas matemáticos a problemas históricos está relacionado con tratar de reflexionar y pensar los planteamientos de George Polya que hace para la enseñanza de la matemática. En algunas asesorías que tuve la oportunidad de conducir, referido a didáctica de la matemática, pude conocer algunos planteamientos de este matemático, de George Polya, que plantea la enseñanza de las matemáticas bajo un enfoque inductivo, bajo lo que él denomina un razonamiento plausible, en oposición y en complementariedad al razonamiento demostrativo de la matemática. Y él plantea unas 4 etapas de cómo debería enseñarse la matemática. Obviamente para él la matemática debe partir de situaciones problemáticas, de problemas, y a partir de eso se desarrolla la matemática bajo un enfoque inductivo. Es decir, tradicionalmente la matemática se enseña bajo un enfoque demostrativo, es decir, el profesor de matemática enseña al alumno fórmulas matemáticas ya acabadas, demuestra cómo se aplica esa fórmula, hace un ejercicio de demostración de la fórmula, de cómo se aplica esa fórmula, demuestra cómo se usa esa fórmula, y los trabajos de extensión apuntan a que el estudiante, ya por su cuenta, desarrolle otros ejercicios donde tenga que aplicar esa fórmula que aprendió en clase. Entonces, eso es un enfoque demostrativo, un enfoque deductivo. Polya plantea darle vuelta a esto, y él dice que lo que se debe buscar en el estudiante no solo es el desarrollo del razonamiento demostrativo, es decir, no solo aplicar las fórmulas a la resolución de ejercicios, de problemas, sino él dice que la matemática debe responder a resolver problemas que parten de la realidad, y a partir de eso él sostiene que el alumno debe, con la ayuda del profesor, intentar solucionar el problema, intentar crear estrategias de solución del problema. Y que en ese tanteo, en ese proceso inductivo de resolución del problema, sin que todavía conozca la fórmula, el alumno va a llegar a descubrir la fórmula y resolver el problema. O posiblemente puede crear un nuevo camino, una nueva estrategia para resolver el problema. Entonces dice, eso es lo que hace el matemático. O sea, el matemático, para poder construir la fórmula, primero hace un trabajo de inducción. Plantea estrategias para solucionar problemas, y una vez que diseña un plan con esas estrategias, construye o descubre fórmulas. Entonces dice, ese es el camino de la matemática, y ese es el camino trazado por el matemático. Entonces él plantea que esa misma lógica debe seguir la enseñanza de la matemática, bajo una lógica inductiva-deductiva, donde el alumno juegue, entre comillas, a ser matemático, a que siga el mismo proceso que sigue un matemático cuando hace matemática. Y para eso él plantea un conjunto de recomendaciones también que debe seguir el docente. Entonces, esos planteamientos de George Polya, que están planteados para la matemática, cuando uno los analiza, creo que no solo sirven para la enseñanza de la matemática, sino planteo la premisa de que estos planteamientos pueden ser aplicables a la enseñanza
aprendizaje de diversas áreas, de diversas disciplinas. Y una de ellas es la historia. Justamente entonces, hoy vamos a desarrollar cómo estos planteamientos de George Polya, hechos para la enseñanza de la matemática, pueden ser utilizados para la enseñanza de la historia. Por eso se llama de la resolución de problemas matemáticos a los problemas históricos. Entonces, ya el título nos está diciendo lo siguiente. Por un lado, hay un traslado de una propuesta de matemática a historia, la propuesta de educación matemática a la enseñanza de la historia. Dos, se puede deducir que la enseñanza que se plantea es a partir de un enfoque de resolución de problemas, tanto para la matemática como para la historia. A eso apuntamos. Entonces, para eso hay que aclarar o hay que recordar qué es el aprendizaje de la historia. Uno, bueno, tradicionalmente, para el común de la gente que no ha tenido una buena formación educativa o un profesor que no ha tenido una buena formación en historia, tiene la idea de que la historia es un conjunto de datos, un conjunto de fechas, una historia que estudia el pasado, una historia de muertos, ¿no? Una historia biográfica, una historia narrativa, una historia descriptiva, una historia llena de fechas. O sea, como que cuando alguien sabe historia tiene que conocer de memoria datos, biografías, narraciones, fechas, etc. El aprendizaje de la historia trasciende eso de ahí. Es más que la acumulación de información de datos, de fechas, de biografías, etcétera, etcétera. Es mucho más que eso. O sea, cuando nosotros decimos que se debe aprender historia, o que alguien debe aprender historia, hay que recordar que la historia lo que busca es, mediante el estudio de los hechos históricos, hechos pasados, trascendentes, entender la realidad actual, el presente, explicar el presente. Y sin ser agoreros, sin ser hechiceros, sin ser brujos, sin ser adivinos, entendiendo todo este proceso, nosotros podemos hacer una prospección y poder predecir, entre comillas, el futuro. Ese discurso de la historia tradicional, obviamente en documentos ha sido superado. O sea, si nosotros revisamos los planes curriculares, por un lado, el curso de historia aparece como parte del área de ciencias sociales en secundaria y aparece como un componente curricular, así como historia, como geografía, como economía. Y esa área está planteada bajo un enfoque de competencias. Y la competencia en el componente histórico tiene que ver con la interpretación histórica, la construcción e interpretación de fuentes históricas. Entonces, hasta ahí nosotros decimos, está bien, ¿no? Hay una claridad que la historia, una de las cosas que busca es que el alumno sepa construir interpretaciones históricas. Y esa competencia está desglosada en capacidades, y nosotros decimos, bueno, entonces esa competencia se va a desarrollar en la medida que esas capacidades, esas actitudes interactúan con un sistema de saberes, de conocimientos. Sin embargo, cuando me ha tocado visitar algunos colegios nacionales y particulares por supervisar la práctica de los estudiantes, hemos tenido la oportunidad de observar que todavía esa historia que en el papel se critica, que en el papel se cuestiona y que la propuesta curricular aparentemente ha sido superada bajo un enfoque distinto, donde no se busca que el alumno aprenda solo conocimientos, sino desarrolle competencias en relación a la interacción de capacidades. A pesar de que eso sigue presente, a pesar de que eso está planteado en el currículo y en las programaciones curriculares, en la práctica todavía
hay un sesgo de esa historia tradicional que se limita a estudiar solo los hechos, los datos históricos, y no al desarrollar las capacidades ni los conceptos históricos que uno quisiera. Entonces, dicho esto, habría que recordar que la historia comprende dos tipos de conocimiento. Vamos a utilizar una clasificación que sostiene que la historia tiene un tipo de conocimiento que se conoce como conocimiento conceptual, el cual comprende la comprensión de conceptos históricos claves. O sea, cuando hablamos de los tipos de conocimiento de la historia, estamos hablando de un conocimiento conceptual, el cual tiene que ver con que él, en este caso estudiante, sea capaz de comprender conceptos históricos claves. Ojo, conceptos históricos claves. No estamos diciendo fechas, biografías, narración. Y el otro conocimiento en historia es el conocimiento procedimental, es decir, en cómo se aplican estos conceptos históricos en contextos históricos. Y a su vez vamos a ver que este conocimiento conceptual se divide en conocimientos de primer orden, que tiene que ver con hechos y eventos históricos, y conocimientos conceptuales de segundo orden, que tiene que ver con la interpretación y el análisis crítico de esos hechos. Por un lado, los conocimientos conceptuales de primer orden tienen que ver con los hechos o los eventos históricos. Por ejemplo, la independencia del Perú, la sociedad moche, la economía de la cultura lambayeque, la conquista del Perú. Esos son los hechos históricos. Habría que entender los conceptos que están dentro de esos hechos históricos, los conceptos. Pero a la vez los conocimientos conceptuales de segundo orden son aquellos que sobre la base de esos hechos te permiten interpretar, analizar esos hechos, buscar relaciones, buscar significados profundos. Vamos viendo. El conocimiento conceptual de primer orden en historia responde a 5 preguntas básicas en la historia. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? La pregunta ¿quién? Responde al grupo de personas, a las personas, a los grupos o a los individuos que forman parte de ese hecho histórico, que intervinieron en ese hecho histórico y que cuyas ideologías individuales o colectivas pueden o deben haber influido en un hecho histórico. El qué tiene que ver con la naturaleza de los eventos históricos, con la descripción específica del hecho histórico, qué acciones tuvieron lugar, qué características tiene la economía moche, ligándolo a contenidos regionales, el ejemplo vamos llegando por ahí. ¿Dónde? Nosotros sabemos que todo hecho histórico tiene que localizarse en el espacio, en el tiempo y en el espacio. La pregunta, ¿dónde se realiza ese evento? Tiene que ver con la localización geográfica de los hechos históricos. La localización geográfica no solo responde a la ubicación geográfica, sino tiene que ver con la descripción del medio geográfico. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir conocer la relación entre hombre y naturaleza. Por ejemplo, si yo quiero, sin ser deterministas geográficos, si yo quiero entender la economía de una cultura que se desarrolló en nuestros territorios, la cultura lambayeca, la cultura moche, la cultura cupisnique, el tratar de conocer las características del territorio, del clima. Se ha quedado, creo, mi diapositiva en la primera nomás. ¿Ahora se está viendo la segunda diapositiva o se ha quedado en la primera? Sigue en la primera diapositiva.
Un segundito, entonces vamos a volver a... ¿Se está viendo la segunda? En este caso la tercera, la que dice conocimiento conceptual de primer orden. Aún no. Ya, listo, muchas gracias. Entonces yo les decía, cuando hablamos, eso es lo que les había dicho anteriormente. Si se ve esto, dice punto 1, ¿no? El aprendizaje de la historia. Bien, les decía entonces, cuando hablamos del conocimiento conceptual de primer orden, tiene que ver con estas 5 preguntas básicas en la historia. ¿Quién o quiénes? ¿Qué? ¿Dónde? Aquí les estaba explicando la localización geográfica y les decía, si yo, por ejemplo, quiero entender la economía de una sociedad sin ser deterministas geográficos, necesito conocer las características del relieve, los recursos naturales que tienen, el clima, porque eso me va a poder generar o tener una idea del tipo de economía, del tipo de sociedad. ¿Cuándo se realizó un hecho histórico? La localización en el tiempo. ¿Cuándo? Porque el contexto es clave para poder entender lo que sucede en un fenómeno. ¿Y cómo? Los métodos, las causas, las consecuencias de los eventos históricos. Por ejemplo, si estudiáramos la cultura moche, y si nosotros vamos a estudiar quiénes son los protagonistas, estamos hablando de sacerdotes, guerreros, gobernantes, pueblos, artesanos, ¿no? Pescadores, agricultores, etc. ¿Qué queremos estudiar? Por ejemplo, la construcción de las huacas o la construcción de las pirámides. ¿Dónde? En el Valle de Moche. ¿Cuándo? En un periodo comprendido entre tal y tal tiempo, ¿no? ¿Cómo desarrollaron técnicas agrícolas, etcétera, etcétera? Entonces, estos son los conceptos referidos al conocimiento conceptual de primer orden. Cuando hablamos de historia, cuando hablamos del aprendizaje de historia, el conocimiento conceptual de primer orden aborda estas 5 preguntas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo y cómo? El conocimiento conceptual de segundo orden ya tiene que ver con los conceptos e ideas aplicados para interpretar el pasado. Y eso tiene que ver con la concepción que uno tenga de historia. Recuerden que cuando hablamos de historia, estamos hablando de que existen concepciones de historia. O sea, la mirada de la historia positivista es distinta a la mirada de la historia de la Escuela de los Anales. Y la mirada de la historia de la Escuela de los Anales es distinta a la historia marxista, al materialismo histórico. Y entonces, estos conceptos para interpretar el pasado son importantes y también tienen que ser aprendidos en la historia. Es decir, el alumno no solo debe aprender estas preguntas básicas del concepto de primer orden, quiénes fueron, dónde se desarrollaron, cuándo se desarrollaron, etcétera, etcétera, sino los conceptos de segundo orden. ¿Cuáles son los conceptos de segundo orden? La causación es un concepto de segundo orden. Se refiere a comprender por qué ocurrieron ciertos eventos históricos. O sea, el alumno debe ser capaz de descubrir las causas que originaron un hecho histórico. Cuando nosotros hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje en historia,
no solo es la información que está en los conceptos de primer orden, sino se necesita desarrollar en el estudiante estas capacidades, estos conceptos de segundo orden. Las causas en un hecho no se ven. Las causas no son visibles. Lo que son visibles son las características del hecho histórico. El docente entonces debe plantear estrategias para tratar de descubrir las causas que originan el hecho histórico. Entonces, cuando hace uno una planificación de una sesión de aprendizaje, no solo es que el alumno describa las causas o memorice las causas, sino lo que debemos plantearle al alumno es un problema, y al analizar ese problema, tenemos que enseñarle, guiarle a cómo él puede descubrir las causas que originan un hecho. O sea, él debe ser consciente que todo hecho histórico responde a una causa. Y él debe entender que hay jerarquías de causas, que hay causas que determinan un hecho histórico y hay causas que condicionan un hecho histórico. Él debe tener las herramientas suficientes para saber descubrir cuáles son las causas determinantes y cuáles son las causas condicionantes de un hecho histórico. Entonces, cuando yo hago una planificación de mi sesión de aprendizaje, cuando yo estoy pensando en qué estrategia, qué técnica, qué método voy a utilizar, qué medios y materiales voy a utilizar, no solo tengo que pensar en que el alumno aprenda la información sobre las causas, que es el sistema de conocimientos, que es el sistema de saberes, las causas A, B, C, D. Esa información de las causas, obviamente tú se las puedes dar al estudiante, o sea, ya como un producto culminado. Estas son las causas. O tú se las puedes exponer, o tú se las puedes narrar. Ese sistema de saberes, esos conocimientos, esa información se asimila, y eso es a corto plazo, a corta duración. Es decir, si eres un buen expositor y tú le expones las causas de un hecho histórico, obviamente el alumno retendrá esa información posiblemente en 50 minutos. Aquí no estamos diciendo que el alumno debe aprender la información de las causas. Estamos diciendo que él debe descubrir las causas. Que tú le presentes el hecho histórico, le brinde las herramientas para que él sea capaz de responderse por qué ocurrieron ciertos hechos. ¿Por qué hay ciertos factores que determinaron? ¿Por qué hay y cuáles son los factores que condicionaron? Entonces, él debe, a partir de eso, él va a saber que todo hecho histórico tiene una causa. Y obviamente tiene una consecuencia, causa-consecuencia. Y tiene que buscar esas relaciones entre la causa y la consecuencia. Y él debe aprender que esa consecuencia de un hecho histórico se convierte en la causa de un nuevo hecho histórico. Vuelvo a repetir. No estamos hablando del sistema de saberes, de los conceptos de primer orden, donde el alumno te diga las causas son A, B, C, sino que él desarrolla operaciones mentales para poder descubrir las causas que originan ese proceso histórico. Las causas no se ven en un hecho histórico. Lo que se ven son las características. Las causas hay que buscarlas, hay que encontrarlas. Por ejemplo, el colapso de la cultura moche. ¿Por qué decae la cultura moche? O sea, lo que vemos es la decadencia de la cultura moche, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron su caída? ¿Y cuáles fueron los factores que condicionaron su caída? Entonces, ese es un concepto de segundo orden, la causación. Dos conceptos, progreso y decadencia. El alumno debe saber que hay dos conceptos.
como cualquier desarrollo, así como el ser humano, nosotros sabemos que toda sociedad tiene sus fases. Nace, crece, se reproduce el ser humano y muere. Todas las sociedades se originan, nacen, crecen, se expanden, decaen. Entonces, el estudiante debe entender, debe conocer esos conceptos de progreso y decadencia. Debe ser capaz de, analizando un hecho histórico, el descubrir cuál es el periodo de progreso de una sociedad o de un hecho y cuál es la etapa de decadencia. Y eso le va a permitir periodizar el desarrollo de una sociedad. Seguimos con el ejemplo. Esto le permitirá que a partir de los análisis, el análisis de todo el desarrollo de la cultura moche, el alumno sea capaz de descubrir cuál es la etapa de apogeo y cuál es la etapa de declive. Donde yo analizo, qué interpreto, en qué me fijo yo para encontrar cuál es la etapa de apogeo y declive. Otro concepto son las evidencias. La historia se basa en evidencias y es crucial evaluar la calidad y la autenticidad de estos. Es decir, ese es un trabajo del historiador, pero nosotros apostamos a que el alumno recree esa labor del historiador. Entonces, evaluar si los artefactos arqueológicos como las cerámicas y las tumbas, qué evidencias nos permiten tener para reconstruir el periodo moche. Otro concepto es las fuentes primarias y secundarias. Si nosotros estamos hablando que hay que construir interpretaciones históricas, la interpretación histórica se hace sobre la base del estudio, la consulta de fuentes. Y nosotros debemos desarrollar en el estudiante claridad en el concepto de qué es una fuente histórica, qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria, cómo estas me permiten reconstruir un hecho histórico. Una fuente, por ejemplo, las crónicas de los conquistadores que nos hablen de repente sobre los pobladores yungas, nos puede dar información sobre los moche. Las fuentes arqueológicas nos puede dar información. Entonces, el estudiante debe saber buscar fuentes, identificar fuentes, analizar las fuentes, clasificar las fuentes. Entonces, cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje en historia, todo eso que estamos hablando aquí, en estos conceptos de segundo orden, se desarrollan desde la historia. Entonces, ya estamos viendo que cuando hablamos de aprendizaje de la historia, no solo estamos hablando de la cultura moche se localiza históricamente tal, geográficamente tal, su economía es esto, sus características, su organización social es aquello, su decadencia se produjo. No solo la información, sino la información es el pretexto para que el alumno aprenda estos conceptos de segundo orden. Y por lo tanto, las estrategias del docente apuntan también a desarrollar estos conceptos de segundo orden. La causación, progreso, decadencia, evidencia, trabajo de fuentes, manejo de fuentes, crítica de fuentes. El contexto histórico es otro concepto ubicado acá. No podemos entender un hecho histórico fuera de su contexto. O sea, si nosotros analizaríamos, por ejemplo, la religiosidad moche y el sacrificio de los moches, la sangre como un elemento para calmar las lluvias, por ejemplo. Ante un fenómeno del niño, los sacrificios humanos para pedir a los dioses que calmen la lluvia, o sea, la sangre, el sacrificio. Esos ritos, si nosotros no entendemos el contexto de la cosmovisión que tienen,
podríamos, desde nuestra perspectiva, considerarlos como un pueblo pues salvaje, asesino, de matar gente. Tenemos que verlo dentro del contexto para poder entender por qué se dan esos hechos, cuál era sus creencias, cuál era su cosmovisión, cuál era su concepción. Recordar también que cuando el estudiante, cuando se plantea el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante tiene que tener claro que las fuentes no son necesariamente neutrales. Que si es que vamos a revisar una fuente o la interpretación, esa fuente responde a la concepción del autor. Por lo tanto, es necesario que conozcamos la concepción del autor. Por ejemplo, si hablamos sobre la cultura moche, hay algunos que consideran que la cultura moche es un estado expansionista, la visión tradicional de Moche, que se inicia en el valle de Moche y se expande hacia el norte porque es un pueblo guerrero, militar, esclavista, etc. Es una concepción. Y a partir de eso interpretan las iconografías e interpretan los hallazgos arqueológicos. Pero no es la única. Hay otra concepción que considera que Moche son curacazgos independientes, cada uno con su propio curaca, con su propio señor, que se desarrollan en forma contemporánea, pero que tienen en común la religiosidad y para otros la lengua. Y tienen otra interpretación de la iconografía moche y otra interpretación de los hallazgos arqueológicos. Entonces, el estudiante debe entender que que las fuentes no son neutrales. Y eso no solo le sirve a él para el hecho histórico que está estudiando, sino para cualquier realidad. Él ve una noticia en un periódico y él va a saber, va a manejar la categoría que primero, para ver la veracidad de esa noticia, ¿quién la escribió? ¿Qué perspectiva tiene quien escribe esa noticia? ¿Qué concepción tiene? ¿Qué interés tiene? Para analizar las noticias en internet, para analizar las noticias en la televisión, para analizar las noticias, sabrá que los autores, las fuentes de información, no son neutrales. Consciente o inconscientemente tiene una concepción. Si yo reviso, yo quiero estudiar a los incas, y yo reviso las crónicas de Garcilaso de la Vega, y aquellos cronistas que se llaman garcilacistas, vamos a encontrar que todos coinciden en alabar a los incas. Y si yo recurro a esa fuente, voy a tener una imagen ideal de los incas. Pero si reviso a los llamados cronistas toledanos, por el virrey Toledo, que desarrolla una extirpación de idolatrías y que tiene que justificar su política, vamos a encontrar que todas esas crónicas ya no tienen una visión romántica de los incas, sino tienen una visión de los incas como conquistadores, los incas como esclavistas, como sometedores de otros pueblos indígenas, sobre el mismo hecho histórico. Entonces, el alumno debe saber analizar la perspectiva, la concepción del autor. Igual, otro concepto que debe el alumno aprender es la fiabilidad de las fuentes. Ver qué tan confiable es esa fuente. Qué tan veraz, qué tan auténtica es esa fuente. ¿Sirve o no sirve? Y también le va a servir, o sea, para los hechos actuales. O sea, todos estos conceptos trascienden al aspecto informativo. Estás desarrollando estos conceptos de segundo orden, están desarrollando en el estudiante herramientas intelectuales que trascienden al estudio del hecho histórico. Entonces,
repetimos, cuando hablamos de aprendizaje de historia, o sea, cuando yo digo que vamos a plantear una sesión para que el alumno aprenda historia, estamos hablando de que el alumno debe aprender un conocimiento conceptual y un conocimiento procedimental. Estamos todavía en el conocimiento conceptual. Es decir, el alumno va a desarrollar conceptos de primer orden y va a aprender conceptos de segundo orden. Cuando hablamos de conceptos de primer orden, estamos hablando de la parte sobre todo informativa, quién, qué, cuándo, cómo, dónde se realizó el hecho histórico. Y cuando hablamos de los conceptos de segundo orden, estamos hablando del enfoque, de la parte ya epistemológica de la historia, y que también debe el estudiante aprender. Relación causa-efecto, manejar los conceptos de progreso, de cadencia, evidencias, de saber buscar, identificar fuentes, de entender que todo hecho histórico puede ser solamente entendido si conocemos el contexto, comprender que el autor tiene una concepción económica, política, ideológica, y por lo tanto lo que él escriba o plasme o refleje en sus fuentes no es neutral. Habría que evaluar la fiabilidad de las fuentes. Si nosotros llevamos esto y la sacamos un poquito de historia y nos vamos a corrientes pedagógicas contemporáneas, una de las corrientes que he visto, porque he visto que en las ponencias anteriores han estado hablando sobre el uso de la inteligencia artificial, sobre el uso de recursos virtuales para trabajar la identidad cultural, para la enseñanza de la historia. He visto que les han enseñado los instructivos, los PROM, para poder trabajar en inteligencia artificial. Una de las corrientes es el conectivismo. El conectivismo, esta corriente pedagógica, sostiene que los planteamientos de los clásicos de Vygotsky y de Pellicer fueron escritos en otro contexto, y Siemens plantea reconsiderar, reconstruir los planteamientos pedagógicos en un contexto donde el Internet, donde la informática, donde la computación juega un papel importante, y él busca el conocimiento no es otra cosa que producto de una conexión, una construcción a partir de establecer redes, de utilizar. Muy bien. Dentro de eso, él habla que hoy, cuando hablamos de aprendizaje, el profesor no solo debe buscar que el alumno aprenda información, sino que hoy, existiendo tal cantidad de información en Internet, una de las cosas que el profesor debe enseñar al alumno es a evaluar las fuentes, a ver si son confiables, el contexto en que se escribe, la perspectiva de quien lo escribe. Es decir, todas estas herramientas intelectuales, todas estas operaciones mentales que forman parte de los llamados aprendizaje conceptual de segundo orden en historia, trascienden a la enseñanza de la historia, sirven para el contexto en que nos encontramos. El segundo conocimiento es el conocimiento procedimental, los procesos mentales que intervienen ahí. Y este conocimiento es aquel que proporciona herramientas y técnicas para llevar a cabo las investigaciones sobre el hecho histórico. ¿Qué comprende estos procesos, este conocimiento procedimental? Es decir, ¿qué es lo que debe aprender el estudiante cuando hablamos de conocimiento procedimental? Tiene que aprender los procesos de búsqueda de fuentes históricas, de clasificar las fuentes históricas, de evaluar las fuentes históricas, de ver su pertinencia, de ver quién es el autor. Hay que evaluar las fuentes. Hay que hacer una crítica de fuentes para saber si nos es pertinente, nos es útil, nos es necesario para trabajar. Es decir, al estudiante, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se le debe enseñar cómo buscar fuentes, cómo clasificar fuentes, cómo evaluar fuentes, cómo analizar evidencias,
cómo hacer la interpretación histórica, cómo sintetizar y organizar datos. Entonces, la cosa se va complicando. Porque si hablamos en didáctica, nosotros en didáctica decimos que los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje internos, bueno, son varios, pero se forma una primera triada: objetivo, contenido, método. Aclaro, porque de repente alguien me dice, profesor, ahora no trabajamos por objetivo, ahora no trabajamos por contenido, ahora no trabajamos por método, ahora, y le dan otra denominación. Denle la denominación que quieran, pero no pierdan de perspectiva la categoría conceptual. El objetivo, entiéndalo simplemente como el propósito. Si quiere desarrollar competencias, ese es un propósito. Si quiere desarrollar capacidades, ese es un propósito. O sea, en el fondo, la categoría. El contenido es lo que el alumno debe aprender para lograr ese propósito. Contenido no es sinónimo de conocimiento. El contenido está integrado por los conocimientos que se asimilan, con las capacidades y habilidades que se desarrollan, los valores, las actitudes que se forman. En su conjunto es un contenido. Ese contenido es necesario para lograr un propósito. Pero para lograr ese propósito no es suficiente que haya objetivo contenido, sino el método o la estrategia. Respondamos a la categoría: ¿cómo abordo ese contenido? O sea, ¿qué estrategias, qué técnicas, cómo abordo para que el alumno sea capaz de asimilar la información que le quiero dar? ¿Cómo hago para que él desarrolle capacidades? ¿Cómo hago para que él desarrolle habilidades? ¿Cómo hago para que él aprenda a buscar fuentes? ¿Cómo hago para que él sepa clasificar fuentes? ¿Cómo hago para que él sepa interpretar las fuentes? O sea, cuando hacemos la planificación, la estrategia, el método, la técnica, el recurso que utilicemos, no solo está limitado por que el alumno asimile la información, sino se complica. No solo estoy buscando que sepa qué son las causas de la decadencia de la cultura mochi. No solo estoy buscando que sepa la información de la localización de la cultura mochi. Estoy buscando que él desarrolle la capacidad de localizar, de ubicar, de describir el medio geográfico, de relacionar el medio geográfico con la sociedad, con la economía. Todo eso es localización, todo eso es comprender la localización geográfica. Entonces, la figura del método, de la estrategia, de la técnica, va más allá de la estrategia para que el alumno asimile la información. A partir de eso, ya viene la propuesta. Planteamos un enfoque de la historia como problema. El punto de partida es un problema. ¿Qué es un problema? Un problema es la diferencia entre lo ideal y lo real, entre lo que es y lo que debería ser. Un problema es esa diferencia, ese vacío. Lo ideal, yo debería conocer las causas del colapso de la sociedad moche. Si yo conozco las causas de la decadencia moche, si yo sé identificar cuáles son los factores determinantes y los factores condicionantes del hecho histórico, si sé contextualizar el hecho histórico, entonces no hay problema. Porque lo ideal con lo real coinciden. Lo ideal, conocer, manejar, interpretar, analizar las causas de la decadencia moche. Si yo sé analizar las causas de la decadencia moche, si conozco las causas de la decadencia moche, si sé la relación causa-efecto, entonces no hay un problema. No hay una diferencia entre lo que debo saber y lo que no sé. O sea, ahí ya está. ¿Cuándo es un problema? Cuando hay una diferencia. En lo ideal, yo debo conocer las causas, el proceso, todo de la decadencia moche. En lo real, yo no lo conozco. En la realidad no conozco. Si no conozco, entonces hay una diferencia entre lo ideal y lo real. Ahí hay un problema.
¿Cuándo se soluciona el problema? Cuando logramos el propósito, cuando logramos el objetivo que yo me he trazado. Para un mejor proceso, yo planteo, obviamente, este problema, lo puedo describir o lo puedo plantear como interrogante. Este problema es el que me va a guiar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del tema. Investigaré, buscaré fuentes, analizaré fuentes, todo para tratar de responder esa pregunta. Entonces, ese proceso de búsqueda de información, de búsqueda de fuentes, de clasificación de fuentes, de evaluación de fuentes, de búsqueda de evidencias, de conocer la perspectiva del autor, me va a permitir a mí, o va a permitir al alumno, no solo que tenga la información sobre cuáles fueron las causas de la decadencia, Moche en este caso, en mi ejemplo, que estoy utilizando para todo, sino que va a ir desarrollando todas esas microcapacidades durante el proceso. Búsqueda de fuentes, clasificación de fuentes, evaluación de fuentes. Entonces el alumno no solo está aprendiendo la información, no solo va a asimilar la información, sino el proceso le va a ir permitiendo desarrollar estos conceptos conceptos procedimentales, y que están amarrados con las capacidades que apuntan al desarrollo de la competencia del área. Entonces, el eje es el problema. Muy bien. El historiador trabaja con problemas. ¿Qué hace el historiador? Identifica un problema o una pregunta histórica. Va a tratar de resolver esa pregunta. Estamos hablando de investigación, al igual que cuando ustedes hacen investigación para su tesis. Hace búsqueda de fuentes para tratar de tener la información suficiente para abordar este problema. Obviamente, en este proceso de búsqueda de fuentes, mira cuántas operaciones mentales va desarrollando. Tiene que buscar archivos, tiene que ordenar archivos, tiene que clasificar, tiene que inventariar qué archivos hay, qué bibliotecas, dónde puedo consultar, qué páginas web tengo que clasificarlas, tengo que evaluar si me sirven o no me sirven, si son fuentes primarias o no son fuentes primarias, etcétera, etcétera. Se va a desarrollar la capacidad de búsqueda de fuentes, pero también va a ir desarrollando otras habilidades, como analizar evidencias, contextualizar, corroborar, interpretar, y finalmente tiene que comunicar por escrito la solución de su problema. Puede ser una escritura académica, puede ser una presentación oral, puede ser medios visuales, pero esto culmina cuando se soluciona el problema. Eso es lo que hace el historiador. Esa misma ruta es lo que en este enfoque se plantea para que haga el alumno. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente con el docente, plantear una pregunta histórica interesante. Búsqueda de fuentes, buscar libros, documentos históricos, sitios web, museos, etcétera, etcétera. Evaluar fuentes, hacer un análisis crítico de fuentes, contextualizar, comunicar sus hallazgos, construir argumentos basados en evidencias, presentaciones efectivas. ¿Cuándo culmina? Cuando responde al problema, a la pregunta histórica que se planteó. Es decir, estamos planteando que el estudiante siga el mismo proceso, obviamente, entre comillas, adaptado, simulado, o en muchos casos real, que sigue el historiador. Como producto de esto, el historiador va a concretar en una información las causas del colapso de la sociedad moche. Generó esa información, pero el historiador no solo ha generado esa información, sino ha desarrollado todo un conjunto de capacidades. Búsqueda de fuentes, análisis de evidencia. Lo mismo si sigue esa ruta el estudiante no solo va a tener conocimiento de las causas de la decadencia moche, sino va a ir ensayándose en buscar información, en clasificar información, en evaluar fuentes, o sea, lo mismo que el historiador. Y este proceso
es el que le va a ir permitiendo desarrollar las capacidades. O sea, ya no solo va a asimilar la información, sino va a desarrollar las capacidades. Ya no solo va a tener la información masticada, como dicen, ya hecha, sino él la va a, entre comillas, descubrir. Él la descubre para él. Esa es la lógica de la propuesta. ¿Cuáles fueron las causas del colapso Moche? Busca el historiador, consulta archivos, etcétera. Va a revisar excavaciones arqueológicas, análisis de cerámica, bueno, si fuese el arqueólogo, análisis de cerámicas, tumbas Moche, análisis de todo eso. Lo mismo debe utilizar el estudiante. ¿Cuáles fueron las causas del colapso de la sociedad Moche? Busca información, libros, documentos históricos, sitios web, museos, entrevistas, ¿no? Y empieza a desarrollar. Entonces, esto, entre comillas, va a ser el pretexto para que el alumno durante todo este proceso vaya desarrollando los conceptos de segundo orden y los conceptos procedimentales, que no son otra cosa que aquellos que están ligados a las competencias y a la competencia histórica y a la capacidad histórica que está planteada. Entonces, estamos hablando de un enfoque de la historia como problema. El punto de partida es un problema y a partir de eso hemos hecho una comparación de cómo a partir de la resolución de problemas un historiador planifica todo su trabajo y estamos diciendo que esa misma ruta la debe seguir el estudiante. Allí en ese enfoque de resolución de problemas, allí en esa perspectiva de trabajar resolución de problemas, es que nosotros incorporamos el enfoque de resolución de problemas de Polya. Ya les manifesté al inicio en qué consiste la propuesta de Polya. Él plantea que las matemáticas deben... Muy bien. Nosotros decimos que el enfoque de resolución de problemas de Polya en la enseñanza de la historia se basa en la idea de que un problema puede surgir en cualquier disciplina, no solo en la matemática, sino también en la historia. Ya lo estamos asumiendo, la historia por problema. Mientras un problema matemático implica una cuestión matemática, es decir, con componentes numéricos, operacionales, un problema histórico aborda una cuestión relacionada con hechos históricos, buscando respuestas a preguntas básicas como quién, qué, dónde, cuándo y cómo, los conceptos conceptuales de primer orden. Además, involucra el desarrollo de los conceptos de segundo orden, interpretar, contexto histórico, y a la vez los conocimientos procedimentales. Y seguimos para seguir argumentar que sí se puede utilizar. En la enseñanza de la matemática y la enseñanza de la historia tradicional, la matemática, lo que les dije al inicio, presenta fórmulas y procedimientos como productos terminados. O sea, la fórmula te la presenta. En historia te presentan el conocimiento histórico como información acabada. Te presento, estas son las causas del colapso Moche. Y ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplemente el profesor te expone, las memorizas. Es más, te da una lectura sobre lo mismo, te hace un trabajo de grupo, pero ya está hecho. O sea, no descubres nada. Paradigmas emergentes en la enseñanza. En uno de los paradigmas es el enfoque de resolución de problemas, donde la enseñanza debe estructurarse como la ciencia, simulando el ambiente de los científicos. El mismo proceso que sigue el matemático, el alumno para aprender matemáticas, y en ese caso, el mismo proceso que sigue el historiador, el alumno en el aprendizaje de la historia. El razonamiento plausible no es otra cosa que el pensamiento inductivo, está ligado al pensamiento inductivo, donde uno debe plantear hipótesis tentativas de respuesta al problema y tú vas a validarlas en el proceso. ¿No? Vas a plantear tus propias estrategias. Esta es la secuencia que plantea Polya para la resolución de problemas matemáticos. 4. La primera fase le denomina el comprender el problema. La segunda fase, él habla de idear un plan. La tercera fase es llevar a cabo el plan. Y la cuarta fase dice mirar hacia atrás. Obviamente, de repente, con algunos cambios de denominaciones, si tú consultas a algunos otros autores que han releído y reinterpretado a Polya,
sin embargo, en el fondo son lo mismo. Comprender el problema implica leer y comprender completamente, en este caso, el problema matemático, identificar la información que existe sobre el problema y qué es lo que se necesita encontrar, considerar cualquier restricción o dato relevante. O sea, eso es lo primero que se pone. A partir de haber comprendido el problema, él propone idear un plan, es decir, el alumno tiene que, junto con el docente, desarrollar una estrategia, él inventar, especular, plantear posibles soluciones para resolver el problema. Identificar algunas fórmulas o conceptos matemáticos relevantes que cree él podría ayudarle a desarrollar su estrategia. Elegir un enfoque de resolución y organizar las etapas, es decir, esto es lo que voy a seguir primero, haría esto, luego aquello, luego lo que sigue. Luego viene la aplicación del plan y luego ya la evaluación, que es mirar hacia atrás, es decir, revisar el trabajo y verificar si la solución dada guarda relación con la pregunta planteada. O sea, realmente la respuesta, la resolución que ustedes han dado responde a la pregunta planteada, soluciona el problema inicial, evaluar si se han seguido los pasos del plan correctamente. Bueno, más o menos eso, en síntesis, es lo de Paul. Eso de ahí, nosotros planteamos que se puede adecuar a un enfoque de resolución de problemas históricos. Y ahí le hemos adoptado. La primera parte sería comprender el problema histórico, es decir, planteamos el problema histórico, se plantea la situación, un problema, el profesor plantea el problema histórico. Es más, a partir de lo que creo que hace 2 fechas ustedes han tenido de cómo aplicar la inteligencia artificial puede convertirse en su tutor, en su ayudante de cátedra. A partir de ahí pedirle que te plantee situaciones problemáticas. Entonces, el alumno, a partir de ese problema que tú como profesor le planteas, él debe leer detenidamente ese problema, ver qué fuentes históricas son las que necesitaría, están presentes ahí, tendría que comprender el contexto del problema histórico, quiénes son los que están involucrados, qué eventos están presentes, identificar cuáles son los conceptos históricos de primer orden, quiénes están involucrados en ese problema histórico, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, o sea, todos esos conceptos que hemos visto, tanto de primer y segundo orden, ver si están presentes ahí o plantearlos. En idear un plan de investigación sería la segunda etapa, donde desarrollar un plan de investigación para tratar de solucionar ese problema histórico, que incluye la identificación de fuentes primarias, fuentes secundarias que se necesitan para resolver, para abordar ese problema. ¿Cuáles serían las preguntas claves que me ayudarían a entender mejor el problema? Aquí en esta se introducen los conceptos históricos de segundo orden. Aquí es donde yo tendría que definir cómo voy a evaluar la confiabilidad de las fuentes. Aquí debo considerar que las diversas fuentes pueden responder a concepciones distintas porque los historiadores tienen posiciones diferentes. Analizar las causas y consecuencias de los eventos históricos. La tercera etapa ya viene a cabo la ejecución, llevar a cabo la investigación histórica, es decir, ahora ya empiezo a recopilar fuentes, empiezo a analizar las fuentes, empiezo a clasificar las fuentes, empiezo a examinarlas, empiezo a evaluarlas, ¿no? Identificar los patrones para ver los tiempos, los periodos de tiempo, periodos de progreso, periodos de decadencia, contextualizar los eventos, etcétera, etcétera. Y la última etapa, verificar si su respuesta, o sea, la respuesta que se construye, responde a la pregunta o al problema planteado. Es decir, estamos hablando de un enfoque por problemas también, siguiendo la lógica de Polya.
Paul ya plantea ciertas interrogantes para cada etapa, obviamente para la lógica matemática, que pueden ayudar a entender cada etapa. Nosotros la hemos adaptado, por ejemplo, para comprender el problema histórico. ¿Cuál es la pregunta del hecho histórico que estamos tratando de responder o el problema que debemos responder? O sea, ¿tenemos claridad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema que debemos resolver? A ver, definirlo, aclararlo. Para solucionar ese problema, ¿cuáles son las fuentes históricas que tenemos disponibles? Habría que identificar qué fuentes tenemos sobre ese tema. ¿Cuál es el contexto histórico en que se desarrolla ese problema? Habría que comprender la época, el lugar, los eventos relacionados. Tenemos información, o sea, necesitamos información para eso. ¿Existen restricciones? ¿Hay alguna restricción o alguna condición para abordar este problema? ¿Contamos con suficiente evidencia para sacar conclusiones sólidas? ¿Existen discrepancias o interpretaciones contradictorias en las fuentes históricas que tenemos? ¿Cómo va a afectar nuestra comprensión del problema? Es decir, estamos analizando tal periodo y tenemos fuentes distintas. Estas fuentes, hasta donde sabemos, son contradictorias. ¿Qué sabemos? Hay interpretaciones distintas. Idear un plan. ¿Qué preguntas? ¿Hemos encontrado problemas históricos similares en el pasado? Es decir, hoy vamos a analizar sobre la decadencia moche. ¿Hay algún problema histórico parecido de la decadencia de otra sociedad? ¿Cómo se analizó? ¿Qué factores determinaron eso? ¿Esa lógica me puede servir para este hecho? ¿Me puede dar algunas ideas que me sirvan para abordar el problema actual? Entonces, esa lógica de... Sí, yo recibí un mensaje, sí. Esa lógica de aplicar la resolución de problemas desde la perspectiva de Polya, vuelvo a decir, utilizada para la enseñanza de la matemática, propia de la educación matemática, creemos que son fácilmente aplicables para la enseñanza de la historia, también desde un enfoque por problemas. Entonces, eso es más o menos, profesores, lo que quería compartir hoy, en esta propuesta, dentro de este marco de experiencias, bueno, genuinas. Bueno, no es genuina en el sentido de que es una propuesta de la enseñanza por resolución de problemas para la matemática de este matemático húngaro, Polya, pero lo que nosotros estamos planteando, que esa misma lógica, ese mismo planteamiento puede servir para la enseñanza, en ese caso, de la historia, obviamente, respetando sus fases, pero adaptando las características a la enseñanza, aprendizaje de la historia. Gracias por su paciencia, creo que me pasé más del tiempo asignado. Al contrario, profesor, ha sido un tiempo sumamente grato y bueno, profesor, todos los méritos por el trabajo que usted ha realizado y por la propuesta que usted nos ha traído, una propuesta totalmente innovadora. ¿Cómo es que nosotros podemos aplicar, ¿no? Aplicar una metodología básicamente para la matemática, pasarla a los hechos históricos, ¿no? Qué interesante. Yo tengo anotadito y yo pues aún me considero su alumna. Lo voy a volver a aplicar con mis estudiantes. Tengo todas las pautas. Luego lo busco y conversamos a ver cómo me fue. Bueno, es momento también de escuchar algunas inquietudes, preguntas, aportes que tuvieran nuestros participantes. Vi también por ahí una manito levantada. A ver. Los docentes, los profesores que quisieran, por favor, participar, levanten la manito y va a tener el permiso para que usted pueda plantear su interrogante. Ahí está.
Entonces, el amigo Wilfredo Bastidas, el primero de ellos. Adelante, Will. Buenas noches, ¿cómo estás, Nancy? Buenas noches a todos. Carlos, buenas noches. En realidad, me da gusto escucharlos, ¿no? A Carlos, y felicitar a Nancy y a su equipo de colegas que han tenido a bien hacer este tipo de eventos que desde antes de la pandemia se había perdido este tipo de encuentros donde en realidad hay muchas cosas por aportar y muchas cosas por aprender. En realidad, las ciencias sociales, específicamente el área en la cual nosotros trabajamos con lo que emana el Ministerio de Educación, necesita de dar un giro de lo que es la enseñanza del contenido meramente por el contenido, como lo había manifestado Carlos, que no es una enseñanza de la historia y la geografía para estos tiempos. O sea, necesitamos explorar otras formas de aprender. Y esas otras formas de aprender están relacionadas a cómo yo comprendo mi contexto, cómo yo a partir de lo que está a mi alrededor, que es parte de una historia enriquecida por nuestros antepasados y que ahora nosotros la hemos transformado producto del intelecto del ser humano, es que a partir de ahí nosotros podemos generar una serie de conocimientos y la universidad está en la potestad de poder ser ese centro en el cual se vayan aglutinando una serie de estrategias, metodologías para la mejora de la enseñanza de la historia y la geografía o las ciencias sociales como está estipulado en el currículo. Entonces, Carlos nos presenta ahora una propuesta muy interesante. A Paul ya se le conoce en el área de matemática, pero fácilmente aplicable a lo que es el área de ciencias sociales. Lo que pasa es que nosotros hemos descuidado un poco la forma de cómo enseñar la historia. Y a veces hasta nos hemos perdido en el tiempo de solamente enseñar lo que está en el texto porque nos parece más rápido, más apetecible, y con eso yo ya puedo tener la información que el alumno va a trabajar. Pero en realidad ahí estaríamos cayendo en un error tanto conceptual y procedimental porque no sabemos qué estrategias podrían ser las más adecuadas para poder hacer que nuestros estudiantes puedan interpretar, puedan comprender. Y eso es lo que nos demanda este siglo en el cual estamos viviendo. La reunión pasada hubo una muy buena ponencia sobre la inteligencia artificial. Y lo que nosotros demandamos de la inteligencia artificial es que nuestros alumnos aprendan a ser más críticos, porque ahora lo vamos a encontrar ahí. Entonces, esta metodología de Paul, ya que lo propone Carlos, a mí me parece muy interesante, y si nosotros empezamos a hacer un recuento de lo que ha sido nuestra formación y nuestra práctica, fácilmente encajan con lo que hace un historiador y con lo que puede hacer un estudiante. A veces le tenemos miedo a lo que nos propone, por decir, Carlos nos propone hoy día con respecto a Paul, ya cómo se puede aterrizar en el aula. Y de repente nos da un poco de temor. Pero una de las cosas que nosotros los docentes debemos de hacer es justamente enfrentar ese temor. Enfrentar una fuente. Mira, ahora hay un sinnúmero de novelas históricas tan importantes que pueden hacer que nuestros estudiantes aprendan la historia, desarrollamos comprensión lectora, desarrollamos competencias históricas, desarrollamos también las competencias matemáticas también, porque hay datos, hay información matemática, pero además también hay argumentos que utiliza ahora, lo que decía Carlos, la enseñanza de la matemática ha cambiado tanto que ya no solamente es
encontrar el resultado, sino que te argumente el estudiante cuál es el proceso lógico del razonamiento que ha hecho para poder alcanzar ese producto, que te haga un recuento de todo ese proceso. Entonces, la historia de igual manera. Entonces, eso es de repente lo que nos falta, estos espacios que nos podrían permitir poder formar estudiantes que verdaderamente desarrollen sus competencias. Si nosotros seguimos enseñando las ciencias sociales, la historia y la geografía, como le hemos venido desarrollando, o sea, vamos a seguir teniendo esos problemas de falta de pensamiento crítico, falta de creatividad, de una ciudadanía no responsable, porque eso es lo que conlleva toda esta situación, ¿no? Entonces yo felicito a Carlos por la ponencia que ha dado luces también en cómo se puede adaptar al trabajo de los docentes, y felicitarte, Nancy, y a tu equipo de tu institución educativa, porque ha sido en realidad, por lo que ya he escuchado, por lo que he visto, es un evento muy, muy interesante que cualquier profesor de historia tendría que haber participado para poder tener esas herramientas necesarias y mejorar su práctica pedagógica. Y ahora un poquito mejor, yo te voy a estar acompañando, Nancy, el día sábado. Y Carlos, felicitaciones, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Wilfredo, un fuerte abrazo también para ti. Qué bonito, qué lindo este reencuentro también que nos permite compartir experiencias, puntos de vista, y efectivamente pues estamos aquí para aprender juntos uno del otro. ¿Algún otro participante que quisiera plantear su punto de vista? ¿Alguna pregunta? Entonces, una vez más, profesor Carlos, felicitarlo por la experiencia que nos ha traído, y estoy segura que usted ya lo ha puesto en práctica con sus estudiantes, y nos unimos a esta lucha por trabajar la historia de una manera diferente. Entonces, un fuerte aplauso para usted, profesor, una vez más, de parte de todos los docentes aquí presentes. Como dice Angie, excelente ponencia, profesor, y los